haber sangre, en el otro siempre va a haber sangre, bueno, y ese ocasional ya no puedes con eso decir, esto está mirando la muestra. Tenemos que nosotros saber la fisiología de las bacterias, que es, si yo quiero rescatarla, tengo que conocer su fisiología, porque si no la cuido, no voy a obtener nada, no va a crecer nada. Si no sé su fisiología, voy a escoger un medio de cultivo inadecuado para poder aislarla, ¿no? Entonces nosotros queremos aislar a este patógeno. Ese procedimiento se llama coprocultivo. Ustedes lo van a ver de repente cuando hagan otros cursos más adelante, ¿no? El coprocultivo. Entonces yo ahora estoy estudiando, ya estudié las enterobacterias, ya estudié a Shigella, Salmonella, a Yersinia, ya la estudié, ¿ya? Y también he estudiado pues a la Aeromona, a la Plesiomona. Entonces estoy entrando al estudio del Vibrio, de Campylobacter. ¿Qué es lo que tengo que saber? Que, por ejemplo, estos microorganismos, Campylobacter, Shigella, por ejemplo, son microorganismos muy especiales. No pueden crecer de repente por acción de los ácidos que van a producir las otras bacterias que también están presentes a nivel intestinal. No son patógenos, pero están presentes. Entonces tengo que saber conservarlas. Y el mejor método que han visto las personas para conservar es el uso de un medio de transporte. Porque en ese medio de transporte es como que yo voy a paralizar las reacciones que están produciéndose químicas y me va a permitir poder viabilizar este microbio. Pero tampoco pues es un medio de transporte en el que no lo voy a dejar pues 24 horas, ¿no? Es un medio de transporte que te puede demorar 2 horas, 3 horas, máximo 4 horas, antes de poder yo utilizar los medios de aislamiento primario, así se llaman, ¿no? Los medios en los cuales yo lo voy a sembrar primera vez, ¿ya? Entonces, ¿por qué les he presentado este cuadro? Porque vamos a hacer uso de algunos criterios. ¿Cómo hago para no confundirme con una enterobacteria? Por ejemplo, ahí hay una pregunta, ¿no? ¿Qué prueba me ayuda a no confundirme con una enterobacteria? Porque miren cómo está la incidencia. ¿Por qué yo voy a decir que es un vibrio? Porque es el tema de hoy, y no una aeromona, si ambos tienen una prueba de género igual. Entonces, esos criterios los vamos a tener en cuenta. Se van a diferenciar por el desarrollo de pH, se van a diferenciar por la necesidad de oxígeno que van a requerir, y algunas de ellas se van a diferenciar por el tipo de nutriente. Algunas no son muy exigentes y otras se llaman exigentes, ¿no? Exigentes, cuando decimos exigentes es porque son exigentes nutricionalmente. Hay que darle componentes, y uno de esos componentes es la sangre, ¿no? También yo puedo hacer uso de otros componentes, puedo mejorar la composición de un medio de cultivo adicionando suplementos, se llama, ¿no? Pero esa es la característica, ¿ya? Entonces, habiendo presentado este primer cuadro para que ustedes, si alguna no se acuerdan de algo, tengo abierto varias páginas para poder, yo voy a abrir una que no me conviene, para poder aclarar. Ahorita estamos en la práctica, acá estamos en la práctica 16, que es la que nos toca. A ver, creo que estoy acá. Ok, esta es. Estamos en la práctica 16, vamos a estudiar al género Vibrio. Ya habíamos tenido al respecto una teoría, pero aquí he querido en la guía enfatizar principalmente algunas características generales de todo el género. Van a salir 2 especies, el Vibrio cólera y el Vibrio parahemolíticos, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas tienen en común? ¿Qué características? Que son bacilos gram negativos, móviles. Ay, pero acabamos de ver que hay bastantes bacilos gram negativos móviles, ¿no? ¿Ya? Pero son oxidasa positivas. Entonces, aquí ya tengo yo una diferencia para poder eliminar a otros patógenos intestinales. No todos, pero ya voy entrando en esta, ¿no? Son anaerobios facultativos, fermentadores de glucosa como las enterobacterias, pero hay otra diferencia que van a tener, que crecen a pHs alcalinos, ¿no? Y esta última diferencia, la de pHs alcalinos, es justamente lo que les va a ayudar a ustedes bastante a diferenciar de otros patógenos, que son oxidasa positivos, patógenos intestinales.
estamos ahorita dándole énfasis bastante a los patógenos intestinales, ¿no? Entonces, todos sabemos que el vibrio cólera produce la enfermedad llamada cólera, ¿no? Esa es una enfermedad. Y tenemos que tener muy claro su aislamiento por la característica que cursa un paciente, ¿no? Con una pérdida bastante fuerte de líquidos. Pero el vibrio cólera también se va a encontrar con otros vibrios. Nosotros no hemos mencionado aquí, hay un vibrio que se parece al cólera, que es el vibrio alginolíticos. También tenemos a otro vibrio que se llama el vibrio no aglutinable, que no estamos tocando el tema, pero que comparten bastantes características macroscópicas con vibrio cólera y tienen sus métodos de diferenciación, ¿no? También estamos enfatizando bastante que es importante el uso de los hisopados rectales, o sea, es importante el uso de principalmente de los medios de transporte, porque se han hecho estudios donde se ha evidenciado que cuando una muestra se conserva en un medio de transporte y se siembra, hay mucha probabilidad de aislar que cuando la muestra viene en el recipiente, una muestra de material fecal, directamente se siembra en el medio, hay menos probabilidad de poder rescatar a este microorganismo, ¿no? Entonces, en la época del cólera se hizo muy comercial el uso del medio de transporte llamado Caribler. Cada muestra, por ejemplo, si yo tengo muestras respiratorias, se siembran en otro medio de transporte, tienen otro nombre. En este caso, Caribler, como debuta en la época del cólera, debuta con un pH de 8,8, ¿no? 8,4, 8,8, con un pH alcalino, porque sale específicamente para el cólera. La consulta sería, ¿y se puede usar para las enterobacterias actualmente? Claro, pero tengo que modificar el pH, porque ahorita no hay cólera. Yo quiero aislar salmonella, quiero aislar shigella, entonces el Caribler tiene que modificarse a un pH 7, más o menos 0,2. Para la práctica hemos querido sacar también al vibrio parahemolíticos. ¿Por qué? Porque es un agente que se encuentra presente en las superficies de muchos alimentos provenientes del mar, como bien lo dicen acá, pescados, mariscos, crustáceos, y ocasionan también cuadros de diarrea, no con la intensidad del cólera, pero producen cuadros de diarrea, ¿no? Entonces, vamos a observar nosotros una gran diferencia, sobre todo en el momento del aislamiento primario para estos dos microorganismos, especies del género vibrio. ¿Qué están preparándolo, por ejemplo, ahora en la universidad? Una placa de agar CBS con vibrio cólera y otra con parahemolíticos, la serie bioquímicas, y ingresamos acá con las diferentes concentraciones de cloruro de sodio que vamos ahora a conversar, ¿no? ¿Qué tenemos? Vamos a tener en nuestras mesas una lámina coloreada con GRAN, donde vamos a tener muy presente que el puntero señale un microorganismo, ¿no? Un bacilo curvo, porque esa es la característica de vibrio cólera, que el bacilo sea curvo. ¿Hay otros patógenos curvos? Sí, tenemos que acompañarnos también de la sintomatología. Paciente que no tiene fiebre, que tiene diarrea, que vomita, que presenta calambres abdominales, ¿no? Entonces, este es un paciente que, sí, con esta microscopía podríamos más inclinarnos para el caso de cólera. En GRAN no vamos a ver la movilidad, pero si tenemos, si queremos hacer un examen lámina-laminilla, se llama un examen en fresco, y lo colocamos con un objetivo 40X, pues vamos a poder observar cómo es que este bacilo tiene un movimiento unidireccional, avanza, ¿no? Gracias al flagelo polar que tiene localizado, ¿no? Es muy móvil, muy móvil. También he visto conveniente poder conversar un poco sobre la recolección de la muestra para no perder el aislamiento. Tenemos que prepararnos, si no viene bien, pero si viene y hay que estar listos. Perdón, acá tenemos, por ejemplo, el medio de transporte de Caribler. Es un medio semisólido, transparente. No tiene muchos nutrientes porque su finalidad no es
que la bacteria se multiplique, sino es conservar a la bacteria y evitar que se multiplique el resto de los gérmenes, ¿no? Para dar oportunidad a él. Se utiliza un hisopo, ya sea para tocar la muestra o ya sea para hacer el hisopado rectal. Y se coloca inmediatamente dentro del medio de Caribler. Y acá está una recomendación para no debemos llevar hasta el fondo, podemos solamente, pero sí tenemos que alejarnos un poquito de la superficie para que, como son anaerobios facultativos, puedan estar muy bien ahí presentes, ¿no? Esa es la recolección que se ha estudiado y ya se ha dicho de que es el mejor método de aislamiento a partir de una muestra, es el uso de un medio de transporte, porque así mientras saco mi material, me siento y se está conservando todavía la viabilidad del germen, ¿no? Ya, entonces ya habíamos dicho que si yo voy a hacer el aislamiento de vibrio, tengo que corregir el pH. El pH original es 8,8, 8,4, ¿no? No basta eso. Vibrio cólera requiere de un medio de enriquecimiento. Y este medio de enriquecimiento es un medio líquido, se llama agua peptonada alcalina y lleva peptona, cloruro de sodio, pero se dice alcalina porque también es un medio al cual se le ha modificado, por eso se llama alcalina, si no se llamaría agua peptonada nada más, ¿no? El pH a 8,6, 8,4, 8,8, en ese rango están. Y las bacterias acá sufren una revitalización. Uno la puede colocar el hisopo 4 horas o 6 horas, otros dicen hasta 8 horas, no más. En ese periodo de tiempo uno tiene que volverla a sembrar, pasar esta muestra. Algunos van a observar que en la superficie del medio líquido se forma como una película. Entonces, el asa en aro debe de tomar justamente la muestra que está aquí, porque está concentrando gran cantidad de microorganismos de la superficie, tomarlo para poder hacer el aislamiento primario, que ya va a ser en un medio sólido en placa, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, miren cuánto lo importante, que a partir de la muestra, algunas consideraciones a tener en cuenta que van a hacer que el laboratorio tenga éxito en el aislamiento. Los que no sean esos pasos, pues puede ser que sí o no él lo encuentre. Entonces acá tenemos un medio que ya salió en la unidad anterior, salió como una parte del metabolismo, ¿no? Este es el agar TCBS, es un medio selectivo, ¿ya? Porque va a seleccionar a los microorganismos. ¿En base a qué? Acá, por ejemplo, le he puesto tiosulfatos, citratos, sales biliares, porque a veces les dicen qué significa la T, la B, la S, ¿no? ¿Qué es lo que va a haber aquí? Primero, es un medio selectivo. Al ser selectivo, va a contener inhibidores. ¿Y cuáles son? El tiosulfato y el citrato con el pH alcalino van a cumplir justamente su función de inhibir a los otros microorganismos que están viniendo, específicamente enterobacterias. No quiere decir que no va a crecer ninguna. Si hay una que por allí tolera todavía el pH alcalino y crece, ¿ya? Pero van a restringir bastante, o sea, casi le da mayor posibilidad a Vibrio cólera nada más. ¿Ya? Pero también recuerden que la muestra de heces viene pues con otros microorganismos presentes y tiene la bilis de buey y el colato que inhibe los gram positivos. Entonces, cuando yo siembro a través de esta técnica de dispersión agotamiento, ustedes estarán recordando, tengo que hacer la lectura 18 a 24 horas. Y ese era el problema que la señora me decía, profesora, ¿siembro o no siembro? ¿Siembro o no siembro? ¿Va a haber clases el jueves o no? Uy, entonces estábamos en comunicación en la mañana. Porque si usted no lo lee al término de 18 a 24 horas, el ácido que se ha formado producto del metabolismo de la sacarosa baja. Y las colonias que eran amarillas las voy a ver de color verde y puedo confundirme con otro patógeno intestinal. Entonces tengo que ser muy clara, ¿ya?
para poder leerlas, y a 37 grados se hacen estas lecturas, ¿no? Entonces, del domingo se siembran para el día lunes de mañana para poder ver estas colonias. Si pueden llevar lupa, háganlo para que puedan aprovechar al máximo este microorganismo que tanto daño nos ha hecho, ¿no? Miren, qué cosa es lo que tienen que observar en las características de la colonia de vibrio. Primero, el color amarillo de las colonias, el color amarillo, los bordes de la colonia que son circulares, pero si uno se acerca, sin abrir la placa, claro, son cremosas y brillantes. Y el diámetro de 2 a 3 milímetros que van a hacer aquí, ¿no? Entonces, para poder hacer el seguimiento de este germen, yo tengo que tener una colonia separada, ¿no? Nunca voy a tomar de aquí las muestras, sino voy a tomarlas de acá. Vamos a conversar con el docente de mesa para que él realice unos procedimientos en su mesa misma para que ustedes vean dos prácticas. Y no todo sea mirar, sino también sea hacer, ¿no? Con bastante cuidado, manteniendo todas las reglas de bioseguridad. Vamos a hacer dos pruebas en la mesa a partir del medio, ¿no? Luego vamos a tener otra placa que va a estar escrita con el nombre de vibrio para hemolíticos. Aquí el vibrio para hemolíticos no metaboliza la sacarosa y entonces las colonias se van a ver verde azuladas. ¿Por qué? Porque va a reaccionar con el indicador. Acá hay dos indicadores, tiene azul de timol y azul de promotimol. Tiene dos indicadores, este medio selectivo. Y cuando uno introduce el asa de siembra, que no lo van a hacer, las colonias están muy adheridas a la superficie del agar. Por eso se le dice que son pegajosas. Pegajosas acá, ¿no? Yo le he puesto voy a corregir. Pegajosas, son bien pegajositas están estas. ¿Ya? Entonces, aquí se llama características macroscópicas. No se olviden en el examen, es macroscopía y este de aquí es microscopía. ¿Ya? Bien. Acá hasta aquí alguna consulta. ¿Estamos bien para seguir avanzando? Sí, doctora. Creo que Ya. hasta ahora todo claro. Entonces ya yo tengo ya un día de crecimiento. ¿Y qué me toca hacer? Como ustedes recuerdan, la primera hoja que hemos mostrado, tengo que hacer obligado la prueba de oxidasa, ¿ya? Porque no les he contado que hay una bacteria, hay una enterobacteria que tiene esta característica, pero no les quiero decir para no confundirlos. Entonces hay que hacer la oxidasa. Esta es la prueba que van a hacer ustedes. Les vamos a proporcionar una tira con unos palillos de mondadiente para que cojan de aquí un poco de colonia y lo van a frotar en la zona en la cual se encuentra el reactivo para la oxidasa. Antes del minuto van a observar el cambio de color. La coloración azul oscuro, ¿no? Indica una prueba de oxidasa positiva. Eso es interesante. ¿Y por qué? Porque los vibrios son oxidasa positivas. Y ya no estaría hablando de las enterobacterias. Pero recuerden que tengo también otros patógenos que son oxidasa positiva. Entonces viene la famosa prueba del collar, le llaman prueba del collar, de la hebra, del cordón, tiene diferentes nombres. ¿Qué resulta? Que yo voy a utilizar ahora un reactivo que se llama desoxicolato de sodio al 0,5% sobre una cantidad de cultivo que voy a hacer, voy a tomar del medio y voy a comenzar a hacer movimientos circulares, como quien está disolviendo que las paredes del microorganismo, ¿no? Me voy a demorar un poquito al hacer este movimiento y luego voy a colocar mi asita paralelo a la mesa, no inclinado, ángulo de 15, nada, paralelo a la mesa y voy a levantar despacio. Entonces voy a observar que se van a formar acá como unos conglomerados, por eso algunos le llaman collar, ¿no? O si no, otros que lo verán pues como un hilo, ¿no? Y eso es una prueba positiva, se le llama prueba de string test positiva, que caracterizó al vibrio, al género vibrio, de los otros géneros también productores de infecciones intestinales, ¿ya? Entonces, estas dos pruebas, tanto la oxidasa como el string test, me parece muy conveniente
que ustedes lo puedan desarrollar en la práctica, en la mesa, que no venga listo, que venga para que lo hagan. ¿Qué tenemos ahora? Cuando ya tenemos las pruebas de géneros, tenemos que entrar a las pruebas ya de especie. Y para ello hacemos uso de ¿qué? De nuestros medios de diferenciación bioquímica, dentro de los cuales nosotros vamos a darle bastante importancia a un medio que se llama el TSI, que sería este. Pero también hay otro medio en la literatura que ustedes van a encontrar, que es el Kligler, que es este que está aquí. ¿Por qué? Porque decíamos nosotros que vibrio es sacarosa positiva. Y al ser sacarosa positiva, en el TSI yo observo glucosa, sacarosa y lactosa. Pero la sacarosa genera tanta acidez que el pico se vuelve ácido. Entonces, un vibrio cólera en TSI generalmente puede ser fondo amarillo, pico amarillo. Pero también podría haber alcalinidad, ¿no? Porque es lactosa negativa. En cambio, en el Kligler, sí se puede ver el pico que es alcalino de la lactosa, ¿no? Y hemos dicho que todos fermentan la glucosa, así que no tenemos allí ninguna diferencia, ¿ya? Lo que sí, si ustedes observan muy bien, tanto el IA, no hay punteado negro, eso quiere decir que el hidrógeno sulfurado es negativo, ¿no? No tenemos hidrógeno sulfurado. Pero hay una similitud entre vibrio cólera y para hemolíticos a nivel de lo que es la bioquímica, porque van a encontrar ustedes que es ácido, rara vez alcalino. Pues si es raro alcalino y alcalino, entonces, ¿quién me ayuda? Hay una prueba que va a salir a la práctica, que es la de el desarrollo en diferentes concentraciones de cloruro de sodio. Tenemos aquí un cuadrito solamente para cólera y para hemolíticos nada más, donde podemos observar que para que pueda crecer cólera, el cólera puede crecer al 1% de cloruro de sodio, hasta 3%. Pero el para hemolíticos sí necesita obligado cloruro de sodio. Entonces, no va a crecer cuando está 0%, cuando no hay cloruro de sodio no va a crecer, pero también tiene su límite, ¿no? Solamente puede crecer hasta 8 o 7%. Más concentraciones no crece. ¿Y por qué entonces hay un cloruro de sodio del 10%? Es que tenemos otras especies de vibrios. Pues tenemos vibrio cólera para hemolíticos, alginolíticos no aglutinables, y hay otras especies de vibrios que se estudian, pero no con énfasis en el humano, sino más bien hay estudios de vibrio ambientales, estudios, ¿no? Que generalmente son ambientales los que hacen este tipo de estudios de vibrio. Entonces, esta es la bioquímica que vamos a tener para el género vibrio, ¿no? Pruebas bioquímicas que ya están ustedes viendo, la oxidasa, la sacarosa, la lactosa que lo estamos viendo, sabemos que todos tienen movilidad, pero estamos usando estas pruebas que son especiales para poder diferenciar a los vibrios. Ahora, ¿por qué vino la esculina? Porque el más popular es el cólera, ¿no? Y la esculina, recuerden ustedes, viene porque hay dos patógenos que hemos visto en la clase anterior que también se han asociado a procesos intestinales, ¿no? Entonces, por lo menos, para no diferenciar de la aeromona hidrófila, sabemos que cólera es negativo, ¿no? También aquí está el O129, es un disco que se puede realizar la prueba, no lo vamos a hacer nosotros, pero en la literatura nos dice que el vibrio cólera es sensible y el para hemolíticos es resistente. Aquí hay un protocolo, está pequeño, pero me pareció muy importante porque destaca el uso del agua pectonada alcalina previa a la siembra en medio de aislamiento primario, que es el TCBS, ¿ya? Y luego nos hace un seguimiento de lo que son las pruebas bioquímicas y vienen las pruebas también serológicas, y paralelo a las de biología molecular, ¿no? Las pruebas serológicas cumplieron un papel muy importante en la época del cólera porque cuando usted tiene ya los antisueros, puede a este nivel nada más realizar esta serología y determinar si es un vibrio cólera o no. Tenemos y luego de ahí todavía puede subdividirse qué serotipo
es el que tenemos presente, ¿no? Bueno, acá un cuadrito para que anoten sus resultados del material que va a salir a la práctica. Y vendría ahora el estudio de otro microorganismo que es el Campylobacter. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, doctora. Ya. Bueno, el Campylobacter va a estar asociado bastante, es una zoonosis, va a estar asociado a la presencia, su presencia en el material fecal de las aves principalmente, y se va a diferenciar un poquito del vibrio porque sus bacilos se van a juntar unos a continuación de otros, donde van a formar, van a tener una apreciación morfológica un poquito más grande, una apariencia más grande, pero son varios bacilos. Puede tener la forma de C, de S o de alas de gaviota. A ver, vamos a revisar este material en la microscopía, ¿no? Yo les he pegado aquí parte del material, eso no está en la guía, pero les he pegado aquí parte del material de teoría, porque miren, si yo junto una forma curva o en S, aquí se han juntado varias. Parece que fuera grande, ¿no? Pero se han unido varias. Y si aquí se juntan dos, parece el vuelo de gaviota que estaban diciendo, ¿ya? Entonces, hay una gran diferencia en lo que es el estudio aquí tenemos una imagen más clara del Campylobacter, pero el Campylobacter es mucho más exquisito que el cólera, porque el cólera también puede crecer en McConkey, sino que ¿para qué nos vamos a confundir con otros patógenos? Usamos el TCBS nada más, pero Campylobacter tiene que tener algunas condiciones para poder desarrollar. Entonces, tiene que tener un medio de cultivo suplementado, en este caso con sangre, ¿no? En este caso con sangre, y uno de los medios suplementados se llama Skirrum y va a tener también además otros componentes que le permitan y que favorezca el crecimiento de Campylobacter antes que crezcan otros microorganismos que pueden estar presentes, ¿no? Que podrían dificultar. Una vez que crecen los otros, ya no crece Campylobacter. Pero si yo quiero que crezca Campylobacter, miren, tengo que tener un ambiente de microaerofilia. Si no, no va a desarrollar, ¿ya? Esa es condición. Entonces, mi medio no es un medio cualquiera, es un medio rico, suplementado con sangre, pero que además debe de tener algunos inhibidores. Y si no los tiene, yo tengo que hacer mecanismos que restrinjan el desarrollo de la otra flora. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo? Condiciones de microaerofilia que las puedo conseguir de dos formas. El día de mañana voy a colocar, a ver, la campana de Gaspac junto con el sobre generador de microaerofilia, para que ustedes lo conozcan, no lo tengo aquí. Y estos sobres, una vez que uno los coloca dentro de la campana de Gaspac, lo coloca en la placa, ¿no? de sangre, donde usted ha sembrado la muestra, abre el sobre, cierra, y allí se va a dar este fenómeno de las concentraciones bajas de oxígeno que tienen que haber para poder desarrollar. Y otro punto también importante que yo podría manejar desde el punto de vista fisiológico es la temperatura. Se puede modificar la estufa, que normalmente los patógenos que ustedes conocen crecen a 37, puedo elevar la temperatura a 42 y facilitar aún más el desarrollo de este microorganismo que es tan difícil. La teoría te dice que crece a las 24 horas, pero a las 48 horas es mejor abrir recién la campana porque voy a poder observar bien estas características de las colonias. A las 24 horas están tan pequeñas, son muy pequeñas, mejores a las 48 horas, ¿no? Vamos a observar. Después volvemos al mecanismo de contaminación. Ya comercialmente me pueden vender estos sobres que tienen aquí un generador de microaerofilia. Bueno, y tengo para 2 muestras, ¿no? Pero si no, nosotros trabajamos ya con las campanas de microaerofilia
y compramos la caja estos sobres. Vienen en cajas por 10, algunos vienen por 20, y para cada vez que usted va a cultivar una placa o va a usar la campana, tiene que gastar el sobre. Y una vez que usted vuelve a abrir la campana a las 48 horas, ya ese sobre ya no sirve. Tienes que volver a poner otro. Entonces, esa es una de las formas por las cuales las personas, quizás no todos los hospitales tienen para hacer este tipo de inversión, ¿no? También, si quiero tener más éxito en el desarrollo de las colonias, puedo usar una membrana, ¿no?, de Millipore, en la que la muestra de heces que previamente la he colocado en un tubito con una suspensión de medio líquido, y la estoy pasando por esta membrana, va a permitir solamente que esta membrana la voy a colocar sobre el medio de cultivo. Va a permitir que pase solamente este microorganismo, y luego con la ayuda de una pinza voy a retirar esta membrana de la placa, y va a quedar retenida aquí los otros gérmenes. Entonces sería también otra forma de tener éxito en el desarrollo. A las 48 horas voy a observar unas colonias de colores grises, de borde enteras, ¿no?, en que vamos a poder verlas en la práctica. Pero sin abrir la placa, van a poder observar ustedes la característica de estas colonias, ¿no? ¿Qué pruebas se hacen? Bueno, se hace la prueba de oxidasa, que es positivo, pero una de las pruebas más utilizadas es la hidrólisis del lipurato para poder diferenciar a Campylobacter jejuni de Campylobacter coli, ¿no? Igual como muchas no producen hidrógeno sulfurado. ¿Qué más tenemos que acordarnos aquí? El mecanismo de contaminación. Y recuerden que en la parte teórica lo hemos asociado con el síndrome de Guillain-Barré. En cuanto al mecanismo de contaminación, Vibrio cólera ingresa por vía oral, Campylobacter ingresa por vía oral, ¿no? Hay portadores de Vibrio, sí, por eso puede ser mano-boca, o sea, oral-fecal. En el caso de Campylobacter puede contaminarse también los alimentos por reacción cruzada, que significa que las aves van a tener la flora presente de Campylobacter, y si yo, por ejemplo, corto el pollo y en la misma tabla de picar corto, no sé, alguna ensalada fresca que no va a ser sometida a cocción, allí por reacción cruzada yo puedo contaminar mis alimentos. También se ha confirmado pues el transporte del vector mecánico, como es la mosca, para contaminar no solamente los alimentos, también los chupones en los bebés, ¿no?, que se puedan dar. La mayoría de patógenos van a ser transmitidos por el agua contaminada. Entonces va a haber un contacto directo y también un contacto indirecto dentro del mecanismo de contaminación. Si yo quiero hacer un estudio de investigación, pues en mi ficha clínica colocaré dentro de las preguntas si esta persona está viviendo con las aves, ¿no?, que son generalmente van a tener a este microorganismo, y de repente por allí encuentro el origen del foco infeccioso. Bien, estoy con la hora porque el profesor Piscoche, yo no sé si ya entró o a las 8 le dije. Entonces, el último microorganismo de esta práctica es el Helicobacter. El Helicobacter es una bacteria que no se acostumbra a estudiarla en los laboratorios de microbiología. ¿Por qué? Porque es mucho más exigente que Campylobacter, porque mucho más, la muestra clínica es un poco más difícil de repente de poder obtenerla. Los suplementos son caros, que se van a utilizar en la preparación del medio, y entonces todos se han acostumbrado un poco a realizar para el estudio la histopatología, ¿no? Pero vamos a ver nosotros los diferentes métodos que podemos hacer uso. Además, con respecto a Helicobacter, se han hecho muchos trabajos de investigación a partir de su aislamiento.
Se han hecho, por ejemplo, estudios de la aplicación de aceites esenciales para ver también si estos aceites eliminan al Helicobacter, ¿no? Que se va a localizar principalmente a nivel del estómago y hay trabajos publicados de su presencia, por ejemplo, a nivel de lo que es el sarro dental, que también es importante tenerlo en cuenta para que no se sigan contaminando las personas. Su tratamiento no es tan fácil. Hay tratamientos con éxitos y hay tratamientos que no tienen ese éxito, ¿no? Algunos requieren de meses para poder sanar y por eso es que tenemos bastante cuidado. No es una bacteria que afecte a las personas de la tercera edad, porque estamos viendo que están contaminándose cada vez, nos estamos, ¿no? O sea, de repente no estamos libres nosotros, estamos expuestos a contaminarnos, ¿no? Su importancia radica porque si no lo eliminamos de forma oportuna, se le ha asociado como una bacteria carcinógeno tipo 1. Entonces, tenemos que tenerlo presente. El medio de cultivo para el Helicobacter lleva, además de un suplemento de enriquecimiento que es la sangre, lleva algunos componentes, como es la vancomicina, la fotericina B y el trimetoprim. Igual que Campylobacter, va a requerir de una atmósfera de microaerofilia, ¿no? El día de mañana nosotros vamos a contar con microscopía, no tenemos el cultivo, va a haber otro material que va a ser colocado en la mesa de trabajo. En lo que es la microscopía, queremos hacerles recordar que es un bacilo helicoidal o curvo, ¿no? Está presente aquí. Y vamos a colocar, igual que para Campylobacter, ustedes van a poder apreciar la campana de Gaspar. No tenemos pues 13 campanas, solamente tenemos 2. Entonces en el aula C, en la mesa 7 y en el aula B, para el aula A y B, va a haber otra campana con su sobre de microfilia, ¿no? Pero va a ser una sola campana para que ustedes recuerden tanto el cultivo de Campylobacter como el del Helicobacter, ¿no? Y aquí es una imagen de las colonias, muy parecidas también a las de Campylobacter, ¿no? Son de bordes enteros, convexas, un poquito brillosas, no hay hemólisis, ¿no? No son hemolíticas. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un microscopio en la cual vamos a colocar un corte histológico para que podamos observar la presencia de Campylobacter en la luz intestinal. Unos bacilitos curvos van a estar enfocados con la ayuda del puntero. Se acostumbraba a usar otra técnica de coloración, pero con HE se está viendo de que sí hay una buena reproducibilidad. Las muestras histopatológicas son usadas como un gol estándar cuando queremos hacer estudios. ¿Qué tipo de estudios se le hacen a la persona? Por ejemplo, hay métodos que vamos a ver que les piden pruebas inmunológicas para evaluar la presencia de anticuerpos. Y ahora vamos a ver que también podemos hacer otra prueba que tiene también una buena especificidad y sensibilidad, ¿no? Entonces tenemos aquí una imagen donde nos recomiendan obtener por lo menos 3 biopsias se deben de obtener para aumentar la probabilidad de encontrar, ¿no? Entonces estas biopsias van a tener 2 caminos. Puede tener un camino histopatología o pueden ser derivadas para cultivo, que es lo que es más difícil de hacer. Pueden tener estas 2 hasta 3 caminos, ¿no? Porque ahora con la molecular están teniendo más caminos. ¿Qué es lo que se va a sacar a la mesa? En la mesa vamos a tener las imágenes de los pasos de la prueba del aliento, porque esta técnica es una prueba invasiva y esta técnica que no es invasiva sí es bastante utilizada, pero bueno, su costo no es tan elevado, pero no todos pueden tener acceso. Hay 2 métodos para la prueba del test del aliento. Hay una,
marcación con carbono 13 y otras con carbono 14. Yo estoy explicándoles la de carbono 13, que no es radioactivo. La persona le van a dar una vez firmada el consentimiento, le van a dar la cápsula a beber. Estas cápsulas pueden tener dosis de 50 hasta 75 miligramos y tiene que ser acompañada de ácido cítrico. Lo va a beber y vamos a esperar que pase 10 minutos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a haber el helicobacter, si está presente, va a producir la enzima que es ureasa y va a desdoblar a la urea formando CO2 y amoníaco. Al momento de la persona, al momento de expirar dentro del sobre, va a poder captar estos componentes de carbono marcado, que va a ser expulsado, y este sobre luego va a ser colocado aquí para poder evaluar qué cantidad es lo que está presente. Hay valores, dependiendo de la marca, hay valores de aceptación. Por ejemplo, algunos te dicen que tienen que tener más de 4, ¿no? Si sale menos de 2 es negativo. Entonces, vamos a usar uno de los métodos para poder valorar. Esta prueba no es invasiva, no demora, el paciente puede tener su resultado en el mismo momento y tiene bastante sensibilidad, ¿no? También hemos traído a la práctica la detección de antígeno de Helicobacter presente en las muestras de heces. El material ya va a estar listo, pero con la ayuda de algunos colaboradores que cuento, quizás hagamos demostraciones en alguna de las mesas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a contar con la muestra de una paciente que ha tenido sospecha de tener Helicobacter. Bueno, ya le hemos hecho la prueba y esta muestra es una muestra positiva. Y vamos a tener también los sobres en los cuales se encuentran unos cassettes que van a llevar estos cassettes. A ver, ¿dónde está un cassette? Estos cassettes van a llevar incorporado en las almohadillas, como bien lo dice acá, van a llevar, a ver, ¿dónde está? Creo que en el fundamento, aquí arriba lo he puesto. Ajá, ya. Esta técnica, bueno, no estoy aumentando mucho porque el profesor Cristian creo que va a hablar un montón de eso, pero lo más puntual es que el antígeno es lo que yo quiero evaluar, que está presente en la muestra problema. Y en la almohadilla voy a contener un anticuerpo que reaccione con el Helicobacter. A su vez, este anticuerpo va a estar conjugado, ¿no? Cuando se encuentren ambos, el antígeno con este anticuerpo, van a formar una línea que va a tener diferentes localizaciones. Para que sea válida esta prueba, tiene ya incorporado un control, ¿no? Una prueba control. Entonces, en las mesas, en algunas de ellas, abriremos pues el frasco conteniendo la muestra de heces, con la ayuda de un palillo que está incorporado aquí en este frasco que contiene buffer. Vamos a sacar la muestra, se va a agitar esta muestra para poder tener una concentración ideal, ¿no? Que va a ser aplicada en el cassette. Y se aplica 2 gotas o máximo 3 y se espera la migración. En un periodo de 10 minutos máximo vamos a obtener estos resultados. Si la prueba es negativa, solamente vamos a tener una línea en el control, y si es positiva, vamos a tener las 2 líneas que se van a presentar. Es una prueba bastante rápida de inmunocromatografía de flujo lateral. Y ustedes acá finalmente estamos colocándoles un cuadrito para que puedan hacer las anotaciones de las pruebas que se observen.
en la práctica, ¿no? Un cuestionario final para que lo puedan desarrollar y esa sería la presentación del día de mañana. Si tienen alguna consulta, tenía un material aparte, pero bueno, depende de sus preguntas para poder hacer aclaraciones. A ver, me dicen. Profesora, sí, tengo una consulta. Me imagino que, por ejemplo, al momento de la evaluación, si es que nosotros nos pidieran identificar la especie, tendríamos que ¿De quién? combinarlos. En el caso de Vibrio, por ejemplo, Ya, tendríamos que mezclar tanto la información, o bueno, conciliar la información que vendría a ser la parte microscópica, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Un microscopio, me ponen y veo bacilos gram negativos curvos, y además, por ejemplo, lo podría complementar con una prueba de lagarta SBS. Y con esto, si veo colonias amarillas, digo, ah, ya, es Vibrio cholerae. Algo así, me podría venir. claro. Sí, tiene que haber pruebas de apoyo, obligado. O sea, colocarte una lámina y decirte qué es, me puedes contestar. Puedo colocar una lámina y así tendría que tener 5 claves, pues, ¿no? Porque no te estoy dando ningún apoyo. Pero si quiero que solamente tengas una respuesta, tenemos que colocar material. Un ejemplo muy bueno que has hecho es ese. La lámina de bacilo curvo más el TCBS amarillo. Como solo te estamos enseñando un sacarosa positiva, pues solamente es vibrio, ¿no? Porque te estamos enseñando solamente ese. Porque como les decía, hay otros vibrios también, pero no estamos desarrollándolos. Bueno, esa es una pregunta. Otra pregunta que podría salir de Vibrio, porque ese es un modelo de pregunta. Podemos hacer hasta 3 formas de Vibrio. A ver, otra persona que se anime. Sí, sí, Joan. Profesora, también podría ser, o sea, si es de Vibrio, podría ser comparando Sí, lo que se dijo, los niveles de salinidad, ¿no? En el caso muy de, bien, exacto, hay uno que no se excelente. desarrolla Así es. sin sal y el otro puede aguantar hasta 3%, que es el cholerae. Claro, muy bien. Así se hace las preguntas, ¿no? Porque te ayuda. O sea, ponerte, por ejemplo, un curvo con un TCI, pues no sería de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque en los cuadros de resultados bioquímicos, a veces nos colocan 60%, 70%. Cuando ya basta que haya un porcentaje que no, entonces hay la posibilidad de que los alumnos que dijeron sí y que los dijeron no tengan el puntaje, ¿no? Y ese es el tema que tenemos con Vibrio, tanto en el citrato y en el TCI, ¿no? Pero no tendríamos problemas si usáramos el Kliegler. Creo que lo voy a solicitar para el otro año para que lo compren. Ahí sí ya no tendríamos problema, pero si es el TCI, sí. Y las dos opciones que has dado son muy buenas para, para modelo de pregunta. Uh-huh. A ver, otro compañero que ya, ya están aprendiendo, van a ser mis próximos ayudantes. Ayudantes de cátedra el otro año, los espero. Sí. Otra consulta, a ver, otra pregunta que aprovechen, ya estamos a puertas del examen. ¿Qué otra pregunta podría venir? De otro germen, pues ya vayan ahora a otro germen. ¿No? Todo está claro. Bien, no lo veo todavía el profesor Cristian, pero seguro, ya muy bien, muy bien. Un momentito, ahorita debe de estar, no se vayan, ninguno. Un ratito, voy a ubicarlo, a ver, un momentito.
Sí, ya viene el profesor Cristian. El día de mañana va a ser un día bastante también activo, porque aparte que van a hacer ustedes la prueba del strain test y de la oxidasa, también tenemos que van a poder hacer la prueba para coronavirus. Allí el profesor les va a explicar, vamos a necesitar voluntarios en cada turno, tanto para la evaluación del antígeno como del anticuerpo, y estamos ahorita con COVID. No se ha ido, sigue. Entonces, por ahí de repente alguna sorpresa, si hay alguien que crea que tiene unos síntomas, algo, sea el voluntario para que aprovechemos las pruebas rápidas que vamos a sacar, ¿no? Bueno, y así que les gusta adivinar, y con respecto a la práctica de aeromonas y plesiomonas, ¿como qué pregunta podría venir? Ah, profesora, creo que nos había dicho algo de la esculina. O sea, había algunos indicadores. Creo que a nivel de indol, esculina. No tengo mi práctica. Claro, la esculina lo hemos visto hoy día con Vibrio, que es negativa, pero en el caso de la aeromona y la plesiomona, sí es importante porque lo diferencia a los dos, ¿no? La esculina. Como no la estamos sacando por eso para Vibrio, para que no se confunda, no está saliendo. Y en el caso de la aeromonas, la oxidasa, pero puede crecer en Maconque igual que la plesiomona, así es que yo necesito de otras pruebas, aparte de la esculina, que podría venir en el examen, que es característica de hidrófila, pues, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es? ¿Manitol? Y esa es una prueba bioquímica, ¿no? Sí, muy bien, puede ser, pero también, no vino, pero es que, claro, teóricamente lo puedo hacer la pregunta porque no la saqué en la práctica, pero que salió a la práctica, es lo que estaba diciendo. En aeromona hidrófila vimos también el agar sangre, que era beta Claro, hemolítica. entonces la hemólisis, esa es la que tienen que ver, y la hemólisis es muy importante porque relaciona los factores de virulencia, ¿no? Que tiene que ver directamente con la parte, pues, clínica. Factores de virulencia a veces se pueden manifestar en el paciente. Sí. ¿Y qué podría venir de las enterobacterias? Ahí sí podemos reconocer, por ejemplo, cuáles son patógenas y no patógenas. ¿No? Nos han dicho en la teoría que las patógenas por lo general no fermentan lactosa y las que son no patógenas más bien fermentan lactosa, aunque no es una regla que siempre se Pero cumple. patógena, ¿de qué sitio? Porque te digo, en el caso de las vías respiratorias, Klebsiella es un patógeno, Klebsiella pneumonia. Y Ok, ¿no? sí tienes razón. Klebsiella pneumonia, hay que ver qué lugares. También pueden contaminar la vía urinaria, es la segunda productora de infección urinaria, ¿no? Ahí está, eso es lo que estaba esperando. ¿Dónde está? Vamos a admitirlo. ¿Ingresaste ya? A ver.